Hola, bendiciones. Sean bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida Sede Centro. Hola, Cris. Hola, Sara. El día de hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria, donde nos hablará del crecimiento de la iglesia este año, basado en el capítulo 52 del libro de Isaías. Antes de comenzar, tómate un momento para preparar tu corazón y tu mente. Busca un lugar tranquilo, donde no hayan ruidos ni distracciones y puedas tomar apuntes de los mensajes claves que deje esta palabra. Acompáñanos a orar. Padre Celestial, te damos hoy muchísimas gracias, buen Rey, por permitirnos una vez más estar en este lugar. Te reconocemos como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Permite, Señor Jesús, que el mensaje que escuchemos el día de hoy sirva de guía para nuestras vidas, que sigamos moldeándolas conforme tu palabra y conforme tu voluntad. Te amamos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón. Amén. Amén, bienvenidos. Vamos a leer este versículo de Isaías 52, capítulo 52, versículo 7. Maravilloso nuestro Dios. El tiempo apremia, hermanos. Gloria a Jesús. Les quiero decir antes algo. Yo creo que Dios no soporta más ver la situación de esta tierra. Él ha empezado a emitir sus juicios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Y los juicios van a venir gradualmente y se vienen intensificando. Pero apenas, digamos así, con las primeras dosis de los juicios de Dios, han caído miles y miles y miles de personas a través de la guerra o las guerras, a través de enfermedades, pandemias, a través de la delincuencia común, riñas y todas estas cosas, ¿entendido? A través de enfermedades, en fin. Y la inmensa mayoría de esa gente ha ido a la eternidad sin conocer nada de Dios, sin haber escuchado algún día el mensaje de salvación. Y la iglesia siempre encerrados en cuatro muros y saludándonos unos a otros y encontrándonos unos a otros y felices aquí, y la humanidad perdida afuera, perdiéndose. Cada día Satanás arrebata millones de almas para el infierno. Las fauces del infierno y del Hades están bien abiertas, recibiendo. Y la iglesia que fue llamada a rescatar, a salvar, a redimir, está encerrada en cuatro muros. Entonces, yo creo que Dios no soporta más esto. El comienzo de la iglesia fue glorioso. Lo que Dios quiere que la iglesia haga, eso hizo la iglesia de los apóstoles, ¿ya? Principalmente tres cosas sobresalen en lo que Dios nos ha encomendado hacer. Hemos enseñado aquí hasta la saciedad que tú estás aquí porque Dios te trajo, no porque tú viniste por tu propia voluntad. Y Dios te trajo con un propósito. Dios tiene un plan con tu vida. Eso lo hemos repetido cantidad de veces. Pero ¿te has puesto a investigar qué plan tiene Dios contigo? ¿Para qué te trajo aquí? ¿Qué quiere Dios hacer a través de ti? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Te has cuestionado esto? ¿Ya? Bueno, en sí, lo que Dios quiere es que prediquemos el evangelio, prediquemos a Jesucristo, presentemos a Jesús delante de los hombres. Amén. Y la Biblia nos muestra que hay diversas formas de hacerlo. ¿Entendido? Pero hay que hacerlo. La Biblia también nos presenta el por qué no lo hacemos. Por miedo, ¿ya? Por miedos. Segundo, porque se sienten incapacidad. Yo no conozco nada de la palabra, yo no soy capaz, en fin. Y por desconocimientos, toda esta cosa. Pero lo peor, hay gente que no lo hace por vergüenza. Ay, qué vergüenza que se den cuenta que soy evangélico. Qué vergüenza que se den cuenta que yo voy a una iglesia. Qué vergüenza. Y no tienen en cuenta que con esa actitud están cerrando la entrada al reino de los cielos para sus propias vidas y para sus propias familias.
Jesús dijo: el que se avergüence de mí delante de esta generación adúltera y perversa, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y por eso es que les dirá en aquel entonces: nunca te conocí, no os conozco. ¿Entendido? Si usted se avergüenza de Jesús, está identificándose con este mundo corrupto, inmundo, lleno de maldad, y despreciando la luz, despreciando la verdad, despreciando al Hijo de Dios. Y Dios eso no lo pasa por alto. Entonces, amados, tenemos que meditar en esto, meditar en esto. Antes de la pandemia, nosotros teníamos los cultos a reventar, 3 cultos. Asistían aquí 1,200 personas más o menos. Terminó la pandemia y comenzaron a venir 40 personas, 50, 60, ha venido creciendo y no hemos podido pasar de 700 personas. Cuando tuvimos 1,200 hace 4 años y no podemos pasar. La mayoría de los cristianos se acostumbraron a ver el culto a través de las redes sociales, YouTube, Facebook. Aquí están haciendo la filmación y luego las ponen allá y no quieren venir a la iglesia, cuando es una de las condiciones para esperar al Señor. Dice la Biblia: no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, gloria a Dios por ustedes que están aquí, pero miren cómo se redujo a la mitad la congregación y hay una cantidad de almas perdiéndose. Lo peor, lo más grave, es que no solamente se están perdiendo los desconocidos, sino que se están perdiendo los hijos de muchos de ustedes, los esposos de muchas hermanas, las esposas de muchos hermanos. Se están perdiendo porque usted no ha sido capaz de darles el testimonio, de convencerlos y traerlos a los pies de Cristo. Usted no ha sido capaz. Usted no ha querido asumir el reto de llorar, de gemir, de ayunar, de desvelarse, pidiendo, gimiendo, clamando a Dios por ellos. Y no solamente por ellos, sino también por los demás perdidos. Amén. Entonces, por toda parte la palabra de Dios nos exhorta a predicar al Señor. Y eso fue lo que Cristo hizo, predicó y predicó. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron, y predicó y predicó. Y eso es lo que el apóstol Pablo recomienda. Cuando le escribe a su hijo Timoteo, le dice: te exhorto ante todo que prediques la palabra. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y enseña con toda doctrina. Amén. De esta manera Dios nos manda a estar a toda hora, en todo momento, predicando al Señor. ¿De acuerdo? Pero no lo hacemos. Les repito, ni siquiera a nuestros hijos. Ay, es que de pronto me rechazan, es que de pronto se enojan conmigo, es que de pronto los incomodo. Y los dejamos vivir la vida del mundo y los dejamos caminar, continuar el camino que lleva a la perdición. Y no tratamos de detenerlos. Leamos. Dice Dios a través del profeta Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Bendito el nombre del Señor. Amén. Este versículo de la profecía de Isaías ha sido tomado en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones o 3 ocasiones más. Amén. El apóstol Pablo lo toma. Más adelante hago referencia sobre esto. Y en otra parte del Nuevo Testamento también está este versículo. Bueno, entonces, como les acabo de decir, mis amados, el anhelo de Dios, o digamos, el propósito de Dios al llamarte, al salvarte, al elegirte. No te olvides, como una vez te prediqué, fuiste elegido, fuiste redimido. Amén. Fuiste elegido o escogido, fuiste redimido, fuiste santificado, fuiste adoptado y fuiste comisionado, o sea, predestinado. Acuérdate que discutimos la palabra predestinado, que es poner un destino antes. Amén. Predestinado. Dios te dio un destino, cambió tu mente, cambió tu manera de pensar
y te dio el camino del Evangelio para que vivas según el Evangelio y prediques ese Evangelio. Amén, amados. Bueno, después de tener este conocimiento y esta verdad en nuestro corazón, ahora pregúntate, ¿para qué Dios te trajo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo dice cuando nos dice el apóstol Pedro, ¿quiénes somos? Mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces miren que por toda parte la Biblia nos está recalcando esto, y yo no sé cómo vamos a presentarnos delante de Dios para darle cuenta de lo que Él nos comisionó a hacer, de lo que Él nos encargó a hacer. Bien, como les acabé de decir, el mundo está, hermanos, en una tragedia terrible. Ha empezado ya los tiempos finales, los juicios se están derramando. Viene ya un tiempo conocido en la Biblia como la gran tribulación, está muy cerquita, muy cerquita. Los juicios de Dios han empezado ya a darse y comenzamos a ver cómo el panorama profético de la Biblia se empieza a mostrar, se empieza a tomar forma, y los que entendemos un poco la palabra de Dios nos damos cuenta qué cercana está la venida del Señor. Les he dicho en estos días que, consultando a algunos escatólogos, algunos que se han dedicado a trabajar este tema de la profecía, algunos o la mayoría aseguran que, hermanos, algunos se atreven a decir que no llegamos al 2030, no alcanzamos antes de que Cristo venga, porque está tan cerca la venida del Señor. ¿Ya? Alguien está pensando, no, pero es que Dios no nos permite mirar el día ni la hora, porque la Biblia dice el día y la hora, pero nos deja una profecía para acercarnos al año, a los meses cercanos a su venida. Amén. Dios es misericordioso, Dios es ampliamente misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda, y por eso nos da esas profecías para mostrarnos, para que nosotros alcancemos a llegar a los, ¿qué dijera yo?, a los tiempos cercanos a su venida y estemos preparados. Ya lo que está sucediendo ya es prueba de que el Señor está a las puertas y de que no podemos continuar esta vida que estamos viviendo. Ahora, yo siempre he dicho que en la vida nosotros tenemos que luchar por dos cosas. Siempre he dicho esto, que en la vida cristiana tenemos que luchar por dos cosas. Una, velar por nosotros mismos, velar por nuestra vida, estar preparados. Amén. Alcanzar a vivir en santidad, lograr derrotar la carne, lograr someter la carne, ¿de acuerdo? Y vivir para Dios en justicia, en santidad. Y la segunda es servir a Dios, cumplir el propósito, cumplir el cometido, mirar a qué nos llamó el Señor y comenzar a trabajar. Pero hay muchos cristianos que ninguna de las dos viven como viven, solamente vienen a la iglesia religiosamente, como cualquier católico que va a misa y todo, pero sigue siendo lo que es. Y esto es grave. Y menos ir a servir al Señor, ir a compartir el evangelio, ir a presentar la salvación a otras personas. Entonces esto es lamentable, esto es trágico para muchos creyentes que viven una vida muy, muy de confort, una vida muy tranquila. No les importa lo que vive el mundo, no les importa las almas. ¿Ya? Mire, solamente que usted se dedicara a buscar en la Biblia la descripción tan terrible que la Biblia nos hace de lo que es la condenación eterna, de lo que es el infierno de fuego, de lo que es el tormento eterno cuando una persona se condena. Eso nada más lo movería a usted a hacer las dos cosas, a cuidarse usted y a tratar de salvar a cuantos más pueda. Y no creo que usted sea capaz de querer salvarse usted y que se pierdan sus hijos, y que se pierda su esposa, y que se pierda el esposo, que se pierdan sus padres, sus primos, sus hermanos. No creo, de ninguna manera creo eso. Creo que cuando usted logre entender lo que esto significa, usted va a hacer algo por salvarse, por poner a salvo su vida y para poder salvar a todos los demás. Amén. La segunda cosa es que si usted lograra mirar en la Biblia la descripción que
que nos da la palabra de Dios de lo que es la vida eterna, de lo que es la salvación, de lo que es el reino de los cielos, usted dirá, no, allá tengo que ir, yo no puedo perder esto, yo no puedo, ¿ya? Y si usted lograra entender qué es el cielo, qué es la eternidad con Cristo, qué es la vida que vamos a vivir eternamente y para siempre con Él, usted va a luchar y a luchar para poderse mantener, y no solamente esto, sino también traer a cuantos más pueda para que puedan heredar el reino de los cielos. Amén. Bien, la Biblia nos presenta como mínimo 3 cosas, ¿ya? 3 cositas que tenemos que hacer para poder ganar las almas para el Señor, para lograr el crecimiento en la iglesia. Hermanos, yo estoy llorando delante del Señor, pero hermanos, créanme, con lágrimas, pidiéndole a Dios que nos dé un despertar, que nos dé, hermanos, un mover del Espíritu Santo, y que podamos empeñarnos en estas 3 cosas. Que la iglesia entre en un mover espiritual, que la iglesia entre en un enamoramiento poderoso, como sucedió con la iglesia de los apóstoles. Amén. Porque cuando uno entra en ese enamoramiento con Dios, uno lo hace todo por agradarlo a Él. Amén. Por eso toda la vida he dicho que esto es semejante a un romance de 2 personas. ¿Cómo una persona puede cambiar la vida de otro que está bien enamorado? ¿Ya? Y la puede cambiar. Así mismo, si estamos enamorados de Dios, Él nos va a cambiar. Vamos a hacer muchas cosas que antes no hacíamos por amor a Él. Amén. Y eso fue lo que hizo la iglesia de los apóstoles. Por amor a Él hicieron todo lo que usted encuentra en el libro de los Hechos. Ahora, 3 cositas que son necesarias, urgentes. Y la primera, aquí la tienen. La iglesia ora en guerra espiritual para arrebatar las almas de las garras del enemigo. Amén. Bueno, sí, Isaías 52:7, yo le dije mal a ella, 52:7. Bueno, escúchenme bien. La primera cosa en la que nosotros nos tenemos que debatir, pero debatir de verdad, con fuerza, con agresividad, con fuerza, es en oración. La oración, hermanos, es una práctica maravillosa, una práctica divina. Es algo que Dios nos regaló, que nos permite la comunión directa con Él. Amén. La comunión directa con Él. El problema es que mucha gente que ora no sabe orar, no ora correctamente como dice la palabra, ¿ya? Y lo peor es que hay muchos que no oran, que se pasan los días sin orar. Pero la oración es vital como el aire que respiramos. Una persona sin oración no tiene vida cristiana. Así venga a la iglesia, usted no tiene vida cristiana, usted no tiene relación con Dios y no ora. ¿Entendido? Y la oración, a veces mal interpretada, mal utilizada, hablan de oración de peticiones, hablan de oración de ruego, hablan de oración de guerra, oración de no sé qué. Pero la Biblia tiene principalmente dos vías en la oración. Una es la adoración a Dios y la otra es la intercesión. Entonces no pedimos nada. Pues el creyente maduro no hace eso. El creyente maduro sabe perfectamente que todas las cosas que necesitamos, ya el Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ya el Padre, no tenemos que preocuparnos por la comida, la bebida, el techo, el vestido, nada, porque nuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tenemos necesidades. Es más, nos promete no solamente atender nuestras necesidades, sino que nos promete concedernos las peticiones de nuestro corazón, es decir, concedernos los deseos, las cosas que deseamos, las cosas extras. Amén. Entonces, de esta manera, un cristiano maduro que entiende todo esto nunca va a estar pidiendo dame esto. No, porque solamente con desear y siéndole fiel a Dios, Dios lo va a conceder. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes todo el camino libre para que intercedas y para que adores al Señor. Amén. En la adoración, por eso dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es deleitarse? Adorarlo, glorificarlo, exaltar su grandeza, exaltar sus atributos, decirle cuán grande es Él, decirle cuán agradecidos estamos con Él, decirle cuánto lo amamos. Bendito su nombre para siempre. Amén. Eso es adorarlo continuamente.
hermanos, continuamente, y en esto Dios se glorifica. ¿De acuerdo? La segunda cosa es la intercesión. ¿Qué es intercesión? Orar en favor de otras personas. Amén. Entonces ya tienes que mirar qué vas a hacer, por quién quieres orar. Debes orar por los ministros, debes orar por las iglesias, debes orar por los perdidos, debes orar por tu familia, debes constantemente, mañana, tarde y noche. Ahora mira, hay dos cosas que Dios nos ha dado para alimentar nuestra vida espiritual, ya que es la palabra y la oración. Amén. La palabra y la oración. Y quien nos suministra esto es el Espíritu Santo. La palabra la leemos y el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos ilumina. Amén. Y en la oración el Espíritu Santo nos ayuda a llegar a Dios en comunión y en adoración. Amén. Bueno, entonces cuando somos nutridos con estas dos partes, vamos a estar siempre, hermanos, fuertes para hacer la obra del Señor. Y esto causa adicción, ¿saben? Esto causa adicción. Uno comienza a orar y a leer la palabra. Y como esto causa adicción, por ese motivo el apóstol utiliza a veces algunas exageraciones. Las consideramos así, exageraciones. Por ejemplo, cuando dice orad sin cesar, orando en todo tiempo y en todo lugar. Orad sin cesar en todo tiempo y en todo lugar. Y el salmista nos habla de cómo la palabra debe ser leída, meditada y guardada en nuestro corazón por cada uno de nosotros. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Entonces usted dice: pero ¿cómo todo el día me lo voy a pasar meditando en la palabra y todo el día orando? Porque dice que ore sin cesar. Bueno, son de pronto hipérboles, como se habla en la literatura, pues como figura literaria, que nos muestran que usted es capaz de mantenerse en una comunión tan plena y mantener su mente tan ocupada con Dios, aunque pueda estar haciendo otras cosas. Amén. Aunque se pueda estar laborando, aunque pueda estar en una oficina, en un taller, en donde sea, usted puede mantener su mente en comunión directa con Dios. Amén. Y meditando en la palabra y todo esto. Pero es, hermanos, un ejercicio que hay que empezarlo, y que al comienzo es difícil, pero que usted tiene que persistir y persistir, porque siendo así, hermanos, si usted lo logra, usted se va a enamorar grandemente de Dios para que puedan suceder las otras cosas. Amén, amados. Usted se va a enamorar fuertemente del Señor. Bendito Dios para siempre. Entonces, mucha oración. Una iglesia que ora, clamando por la familia, clamando por los vecinos, clamando por los compañeros, buscando fórmulas. Por ejemplo, yo les recomendaría, me gusta mucho el número 7 en la Biblia. El 7 es el número, se le conoce como el número perfecto, el número de Dios, el número de la totalidad. Yo les recomendaría: coja 7 personas, entre esos algunos familiares, unos vecinos, 7 personas, y dedíquese a orar por ellos, amén. Un tiempo bastante, Señor, y ore particularmente por cada uno de ellos. Ore para que ellos algún día sean tocados por Dios, para que Dios comience a preparar el corazón de ellos, para cuando llegue el momento de usted compartirles la palabra, amén, ellos tengan el corazón receptivo. ¿De acuerdo? Entonces, ore, haga una lista primero de estos 7 personas y comience a orar particularmente. Usted las conoce, diga: Señor, por fulana de tal, mira cómo es, mira lo que le pasa, mira lo que tiene, lo que no tiene, qué sé yo, y clame por ella, y clame: Señor, sálvala, Dios mío, regálamela para tu reino, Señor. Bueno, como usted le quiera decir, ¿ya? Señor, tráela, y comience a orar por esa persona y por cada una de ellas. ¿De acuerdo, amados? Ore un tiempo. No se vaya a la loca a tirar la palabra de Dios, porque va a ser semilla que le va a caer en el camino o entre pedregales, qué sé yo. ¿Entendido? Ore para que Dios prepare esos corazones, para que Dios prepare esos terrenos. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Y ore por ellas, clame. Pero ahora sí te vas a meter en oración, amado hermano, amada hermana, te vas a meter en oración. Las mujeres van a dejar de estar peleando, alegando y tanta cantaleta, y van a utilizar esa lengua más bien para adorar al Señor. Los hombres van a dejar de estar mirando cosas que no deben, de estar hablando palabras corrompidas y cosas, y van a utilizar todo su ser para adorar al Señor. Amén.
¿O no les gustó? Ok, ya saben cómo es conmigo, ¿cierto? Bueno, entonces mis amados, vamos a luchar con esto. Una iglesia que ora arrebata, que ora con guerra espiritual, arrebata las almas de las garras del enemigo. Y la primera, mire hermanos, si usted se gana un miembro de su familia, cada uno gana un miembro de la familia, la iglesia se duplica. ¿La iglesia qué? Si usted luego se gana otro, ¿la iglesia qué? Se triplica. Y si luego trae un amigo, un vecino, imagínense. Y en un poquito tiempo la iglesia ya. Y ahora tenemos que pensar en las otras dos cosas porque cuando la iglesia comienza a crecer hay que mirar otras cosas que son importantes y necesarias. Segundo, vámonos al segundo punto. El segundo punto nos habla de la iglesia que predica para anunciar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una iglesia que Dios llamó, es el propósito que Dios llamó a la iglesia en todos los tiempos, amén, en todos los tiempos. Nos mandó a predicar la palabra. Como les dije, hay diversidad de formas, de maneras para hacerlo. Usted puede usar las redes sociales, usted puede usar una llamada, usted puede, a veces hermanos, usted no tiene, hay personas que dicen, no, pues es que yo no conozco mucho de la palabra, no, hermano, simplemente preocúpese, lea mucho la palabra, que el Espíritu Santo te va a dar la palabra para hablarla en el momento preciso, amén, eso si usted la tiene y la retiene en el corazón. Segundo, ore mucho para que el Espíritu Santo le dirija. Y a veces, hermanos, una pequeña porción de la palabra dicha a alguien causa un efecto tan poderoso. Un poquitito de la palabra. No tienes que darle una cátedra, hermanos, desde Adán hasta no sé dónde. No tienes que hacer eso. Simplemente con sabiduría y con la dirección del Espíritu Santo, predicar. Amén. Hermanos, no desaproveches. Dile a Dios, Dios mío, ayúdame a no desaprovechar cada oportunidad. Toda persona que tú pongas en mi camino, la que se sentó al lado en el autobús, la que estaba en la carnicería contigo, toda persona, háblale, cualquier cosita dile del Señor, ¿de acuerdo? Y háblale. Ahorita mismo tenemos muchas formas de comenzar una conversación y llevarla al tema. Por ejemplo, lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que está sucediendo. Decirle, ay, mire lo que pasó con ese avión que se cayó allá y que chocaron, murieron tantas personas y tal cosa. De repente usted le dice, y usted sabe, esas pobres personas después de muertas, ¿a dónde fueron a dar sus almas? Y ahí usted comienza el tema de la predicación. ¿Ya? Ahora nosotros que estamos vivos tenemos la oportunidad de conocer al Señor, de recibir la salvación. Venga, escuche la palabra de Dios. En fin, usted puede iniciar una conversación y hablarle de Cristo a cualquier persona. Entonces, predicar la palabra. No te olvides que es lo que más recomienda la palabra. Te lo acabé de decir, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te exhorto ante todo que prediques la palabra y que exhortes en todo tiempo. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta con toda doctrina y con toda paciencia, dice el apóstol. ¿De acuerdo, amados? Entonces, eso es algo que Dios nos ha encomendado hacer. Háblale a tus vecinos, háblale a tus amigos, háblale a tus compañeros de trabajo, háblale a los familiares y conviértete en ese ser cuyos pies son hermosos. Acabamos de leer. ¿Qué leímos? Cuán hermosos son los pies en los montes de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian nuevas de salvación. Amén. ¿Alguien aquí conoció, escuchó alguna vez al hermano Roberto Finky? ¿Alguien lo conoció? Algunos. A mi hermano, un misionero, que Dios lo tenga en su gloria. Dedicó su vida a Colombia, evangelizando, predicando por toda parte. Y él tenía un programa de radio, pero ese hombre era una pasión por predicar el evangelio, predicar. Y llegó aquí,
y era pastor de la iglesia Centro de Fe y Esperanza Central, aquí al frente de la universidad. Ahí él era pastor. Era muy amigo mío, de vez en cuando me llamaba, qué sé yo. Cuando mi madre murió me mandó un mensaje muy lindo, me pareció tan bonito. Y bueno, el hermano, como les digo, era un evangelizador impresionante, abría iglesias, predicaba, en fin, era tremendo, admirable este hombre, admirable. Un día murió en un accidente de tránsito en Bogotá, estaba en una convención, salió y fue atropellado, arrollado por una moto y murió en el acto, ¿ya? Murió en el acto. Eso fue impactante para nosotros, nos dolió mucho, esto conmocionó mucho a la gente que lo conocíamos y tremendo. Bueno, yo fui al velorio y cuando yo llego viene la esposa de él y me dice: pastor, mi hijo, bueno, en fin, y me habló ya y hablamos, y de repente ella viene, me pareció tan sorpresivo esto, tan fuerte, me dice: venga pastor, y me llevó hasta el féretro, hasta el ataúd, y llegó y lo abrió, y él estaba tendidito así y tenía los pies afuera, y me dijo: mírale los piecitos, me dijo. Eran piecitos hermosos predicando el evangelio. Hermano, yo no podía aguantar. Fue doloroso el significado de lo que me mostró y de lo que ella. Mírale los piecitos. Eran piecitos hermosos predicando el evangelio. Qué lindo, gloria al Señor. Amén. Qué lindo, amados hermanos, que nosotros nos apasionáramos tanto, amáramos tanto a Dios, que pudiéramos hacer esto para la gloria del Señor. Amén. Bien. Tercero, entonces predicar el evangelio por toda parte. Perdónenme que voy corriendo porque se nos fue el tiempo, no sé. Bien, el tercer punto, la iglesia que ofrenda. Ay, aquí algunos están diciendo: se tiró el mensaje, el pastor ya va a hablar de plata. Pero es que miren, hermanos, hagan una cosa, hagan esto. Dios nos ha dado la bendición de ser simplemente instrumentos. ¿Qué acabé de decir, amados? Dios nos ha dado la bendición solamente de ser instrumentos, de ser mandaderos de Dios. Amén. Dios es el que tiene el dinero, Dios es el que suministra todo. Amén, amados. Él es el que dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. Amén. Él es el que tiene la potestad de abrir las puertas de los cielos y derramar lluvia temprana y tardía. Amén. Y así sucesivamente, el que entiende esto mantiene las puertas de los cielos abiertas, como se las he venido enseñando en esos últimos tiempos. Pero les he enseñado cantidad de veces que Dios nos ha dado, utilizando la metáfora de la agricultura esta, la siembra, la cosecha, el agricultor, la semilla, todo esto, el terreno. Utilizando esa metáfora dice: el que siembra escasamente también cosechará, mas el que siembra generosamente también cosechará. Y comienza él a darnos esa cátedra que yo encuentro en 2 de Corintios capítulo 9. Ya, cada uno dé conforme propuso en su corazón, y luego dice: y poderoso es Dios para hacer que ustedes abunden en muchos regalos de Dios, para que luego ustedes con esos regalos abundantes abunden en buenas obras, es decir, sigan dando. Y ahí el Señor nos presenta 3 terrenos donde debemos sembrar la semilla, o sea, poner la ofrenda, ayudar, que son, no sé cuál sea el orden, pero son los pobres, que yo les digo que los pobres, los necesitados son un ramillete que se compone de los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los que están en la cárcel. Esos específicamente nos ordena Dios que ayudemos, que partamos el pan con ellos, que los ayudemos. Amén, amados. Y Dios en cada una de estas partes da grandes promesas al que hace esto. El segundo terreno son los siervos de Dios. ¿De acuerdo? A propósito, los bendigo en el nombre del Señor y les agradezco
por los sobrecitos, la persona que tomó el sobrecito y lo llenó para darle el aguinaldo a los pastores. Amén. Dios les multiplique grandemente, sea poquito, sea bastante, lo recibimos con mucho amor, lo recibimos con mucha gratitud y para nosotros eso nos habla algo, eso nos dice algo, eso nos dice cuánto ustedes nos aman. Amén. Bueno, entonces darle a los siervos de Dios, porque si nosotros te damos lo eterno, si te preparamos para el reino de los cielos, pregunta el apóstol Pablo, será mucha cosa si ustedes dan lo material. ¿Ven? Entonces póngale cuidado a eso, que no hay cosa más grande para bendición tuya que bendecir un siervo de Dios, porque de cierto no perderás tu recompensa, dice la palabra. ¿Ya? Y el tercer terreno, amados, que tenemos que cultivar o poner la semilla es la obra de Dios. ¿Ya? Y dice el Señor, traed los diezmos y las ofrendas, que no falte nada en mi casa. Esto se lo dijo Dios a Israel. Ahorita en el Nuevo Testamento tenemos la discusión de todos los instrumentos del diablo que quieren confundir que el Nuevo Testamento no tiene ningún mandamiento a diezmar. El Nuevo Testamento menciona el diezmo, pero ya era una práctica tan usada, tan arraigada, que no era necesario enseñarla. Al contrario, Jesús tuvo que reprender a los fariseos porque se escudaban en esto para ocultar otras cosas. Les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis del comino, del eneldo, de la canela, es decir, de las matas aromáticas que sembraban en la huerta de la casa, hasta de eso diezmaban. Pero han olvidado lo más importante de la ley, que es el amor, la justicia y la verdad. ¿Ya? Y ellos diezmaban de todo, entonces no había que estarles diciendo diezmen, no. Es más, cuando la iglesia comienza, la iglesia deja de diezmar, pero hace algo más asombroso. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común y vendían sus heredades, vendían sus propiedades, sus cosechas y traían el dinero a los apóstoles para la obra del Señor. Amén, amados. Era muchísimo más que el diezmo, muchísimo más. Entonces yo digo, bueno, ¿no quiere diezmar? Bueno, entonces haga como dice la Biblia. Vaya, venda todo y tráigalo para la obra del Señor. ¿Entendido? No, pero que... bueno, entonces mire a ver cuál de las dos cosas escoge. Y nosotros seguimos diezmando, como les acabé de decir. Mi esposa y yo llevamos 52 años en la vida cristiana y nunca hemos dejado de diezmar. Y no nos ha dañado la mente nadie con sus cuentos. Yo conozco la palabra de Dios. Amén. Yo conozco la palabra de Dios. Un día de esto yo quisiera hablarles del diezmo. Pero les digo sinceramente, me da temor de que usted se moleste ya. Pero miren, el diezmo ni siquiera lo estableció Dios. El diezmo era una práctica que utilizaban las naciones para rendirle tributo al rey o también a su Dios. ¿Ya? Y lo hacían así voluntariamente. Cuando Abraham diezmó, lo hizo porque traía esa costumbre de Caldea, de Ur de los Caldeos, traía esa costumbre y comenzó a diezmar. Amén. Y Dios le acepta eso. Y luego Jacob hace el pacto: Señor, si me guardares en este camino en que voy, me dieras pan para comer y agua para beber, y me dieras esto y me prosperaras, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y desde ahí sigue mencionándose el diezmo, y luego ya Dios lo establece como mandamiento, de tal manera que dice la Biblia: indefectiblemente diezmarás. ¿Cómo les parece? Indefectiblemente diezmarás, dice la Biblia. ¿Ya? Y de ahí en adelante todo el mundo sigue diezmando. Ahora, lo ideal sería que pudiéramos dar más. Por eso está la ofrenda. ¿Ya? Por eso está la ofrenda. Usted puede cumplir el diezmo como un mandamiento, que es el 10% de tus ganancias, y de tu ofrenda hacer que supere el diezmo. No, me van a tirar de aquí. Me van a empezar a tirar piedras. Hermanos, es que eso es la fe. Es que Él dice que nos da abundantemente para que nosotros abundemos también en buenas obras. Si usted quiere ver abundancia, también dé con abundancia. Esa es la clave. Eso es lo paradójico de los caminos en la vida cristiana. ¿Entendido?
Si usted quiere que lo amen, ame profundamente. Si usted quiere que lo sirvan, sirva más. Amén. Si quiere que le den, aprenda a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén, amados. Esa es la ley de Dios para el cristiano. Ahora, si usted no la quiere aceptar, entonces viva en su sequedal, porque las puertas del cielo no estarán cerradas y no habrá lluvia temprana y tardía. ¿Aló? Bueno, ahora, ¿por qué estoy hablando ahorita de esto cuando estábamos hablando de ganar almas para Cristo? Es que para la evangelización se necesita mucho dinero. Mucho dinero. Ahorita estamos en un dilema, hermanos, con las emisoras. Mañana tengo una reunión con el dueño de la emisora. Mañana se define si entregamos las emisoras o no las entregamos, o si entregamos una y quedamos con una, ¿ya? Pero el problema es económico, hermanos, económica. El ministerio Verdad y Vida tiene un déficit alto, hermanos, alto. Y ese déficit nos lo ha venido quitando, ¿qué? La emisora. ¿Entendido? Porque se paga mucho por las emisoras, demasiado. Es que es bastante osado lo que hemos hecho a lo largo de tantos años, y Dios ha provisto, pero últimamente de la pandemia para acá la congregación mermó tanto, y ya no nos entra. Entonces la iglesia ha venido, lo mismo que nos pasaba con el colegio. El colegio tenía su equilibrio, el colegio daba lo precisito. Es más, nosotros le teníamos que aportar la instalación, no nos pagaban arriendo y le aportábamos las instalaciones. Pero el colegio se sostenía y lo sostuvimos. Pero llegó el momento en que nosotros nos tocaba darles más de la mitad del gasto. Pasamos de 400 alumnos a tener 150 alumnos. Entonces figúrense, el costo era terrible, terrible. Y no pudimos, hasta que tuvimos que, con lágrimas, llorando, hermanos, literalmente llorando, cancelar el colegio. Y así nos va a tocar con la emisora, porque el pueblo de Dios no es capaz. Porque el pueblo de Dios no es capaz ¿de qué? De creerle a Dios. Es sencillamente, acabé de decir que lo más lindo de la vida cristiana es que Dios nos usa simplemente como instrumentos, como mandaderos. Tenga, Dios nos da, lleve, y luego Dios vuelve y nos da, y tenga para usted y tenga para que lleve otra vez. ¿Entendido? Pero hay quien que crea esto, pues. ¿Quién hay que crea esto? Miren, hermanos, si comenzamos a hacer las dos primeras cosas que dije, comienza esto a crecer. Usted trae un familiar, todo el mundo trae un familiar, se duplica la iglesia. A la vuelta de 2 meses, cada uno trae un segundo familiar, se triplica la iglesia. ¿En dónde los vamos a meter? ¿En dónde? Aquí tenemos 2 casas pegaditas que son nuestras, que las compramos en los tiempos de gloria del ministerio, cuando el ministerio era grande, cuando el ministerio tenía, ¿ya? Bueno, y que no teníamos las emisoras y toda esa cosa. Entonces compramos esas casas, allá están. Una funciona como la escuela de niños y la otra funciona como la academia, bueno, en fin. Y esas casas las tenemos que demoler. Son 2 igualitas a esto, igualitas. Ya sería un templo el doble de esto, ¿entendido? Un templo el doble de esto. Entonces lo tenemos que demoler. De pronto, si Dios nos da como comprar otra más, ¿ya? Y de esta manera construir ahí un templo para poder y albergar a las personas que lleguen, hacer un mezanín grande y la gente acá, todo esto. Y de esta manera, mis amados, vamos a poder recibir la gente que llegue con nuestro trabajo, con nuestra oración, con nuestra predicación para la gloria de Dios. Pero para hacer el producto final necesitamos dinero. ¿Entendido? Entonces por eso Dios ordenó que diezmáramos y ofrendáramos. Ordenó Dios. ¿Entendido? Y tan grave es la cosa que Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes no diezman y no ofrendan, me están robando a mí. ¿En qué te estamos robando? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, les dijo, porque todos ustedes, la nación entera, me habéis robado. Le dijo a Israel: traigan los diezmos, que no falte nada en mi casa, dijo Dios, y pruébenme a ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Entendido, amados? Es lo mismo hoy. Ahora es más preocupante, porque estamos en las postrimerías del tiempo. El tiempo se acabó. Tenemos ya que bregar a ver qué rescatamos, qué salvamos antes de que Cristo venga. Y en esta desidia, en esta indiferencia,
en esta duda. Hermanos, ¿cómo? Que se sigan perdiendo las almas. Y yo voy a culto y vuelvo de culto y estuve en culto y todo el culto por aquí, culto por allá. ¿Y qué? ¿Qué gana la obra de Dios? ¿En qué gana el reino de los cielos? Termino con esto, amados. Termino con esto. Capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla la Biblia de que todos los que habían creído eran de un solo corazón. ¿Ya? Mire lo que hacían. Las 3 cosas que les acabo de mencionar las hacían, pero con un fervor. ¿Y saben por qué? Porque estaban profundamente enamorados de Dios. Profundamente enamorados. Las personas en esa época se convertían, pero de verdad. Amén. Se convertían, pero de verdad. Había un milagro de conversión en ellos. Esa es otra de las cosas que tenemos que meternos en oración aquí, para que la gente que llegue no se siente aquí simplemente a participar de una comunidad, sino verdaderamente convertidos, que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de personas. Amén. Y convertirlas de corazón. Dice capítulo 2 versículo 43 en adelante: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Amén. Entonces mire el fervor de la iglesia. 3 cosas, las que le acabo de predicar. Oraban, mantenían, predicaban. Dice que por las casas y por el templo no cesaban de predicar a Jesucristo. Y tercero, ofrendaban, pero de una manera impresionante, vendían todo. Ahora, hay una razón para eso, ¿no? Yo tengo que ser honesto en explicarles eso también. Y es que ellos creían que el Señor ya venía, decían, ya para qué esto, ya para qué lo otro, y vendían todo y traían para que se hiciera la obra del Señor. ¿Entendido? Pero, y más adelante, pues ya vino la persecución de los romanos y ya la expropiación, el despojo, todo esto. Entonces, de todas maneras, ellos, los que vendieron y dieron a la iglesia, pudieron darle uso a lo que tenían y no lo perdieron de parte del Imperio Romano. Bueno, todo esto lo hizo el Señor. Bien, amados. Entonces, hoy en día algo tiene que ocurrir en la iglesia, algo tiene que ocurrir en nosotros. El Espíritu de Dios tiene que entrar aquí, hermanos, empezar a crear a despertar, a traer un despertar en cada uno de nosotros, a encender la llama en cada uno de nosotros, y que muchos que todavía no están convertidos, sino que son asistentes a la iglesia, vivan esa experiencia gloriosa del nuevo nacimiento, vivan esa experiencia gloriosa de un encuentro real con Jesucristo. Amén. Y que el Espíritu Santo los transforme, y llenos de amor, llenos de gracia, hermanos, puedan ser bendición para la obra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a empezar esta tarea con mucha oración. Amén, con mucha oración. Ahora, no es oración aquí. Hace días les vengo diciendo, usted tiene que aprender a tomar esa disciplina, a crear disciplinas férreas de oración. Y para eso te dije, hazte un altar en la casa, busca un rinconcito, organízalo y coloca ese lugar como tu lugar de encuentro con Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche, y empieza a incrementar tu oración. Ora cada día más, ora cada día más. Y en la medida en que lo vas haciendo, al comienzo es muy difícil, te lo advierto, es muy difícil, pero después vas cogiendo y vas avanzando, y el Espíritu Santo te va llenando y vas a vivir la gloria del Señor, y te vas a convertir, amado hermano, en un instrumento poderoso en las manos del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Amén, amados. Entonces comencemos a orar, a meternos con Dios. Segundo, ese amor te va a llevar a predicarle de Jesucristo a muchas personas, a compartirle a mucha gente, a no dejar pasar a nadie sin llevar el mensaje. ¿De acuerdo? Y ese amor te va a llevar a traer ofrendas especiales, bendiciones para la obra de Dios. Amén, mis amados. Pónganse en pie, por favor. Tengo como conclusión estas
Estamos en las postrimerías del tiempo, el fin se acerca y la humanidad se pierde y la iglesia es la única responsable de ser la luz de la tierra. Estamos a puertas de estar frente al Señor para dar cuenta de la misión con que Él nos llamó. Reaccionemos cuanto antes. Amén. Reaccionemos cuanto antes. Hermanos, cierren sus ojitos y hablemosle a Dios. Dígale: Señor, ayúdame. Quiero ser un instrumento en tus manos. No quiero continuar esta vida pasiva. No quiero continuar esta vida de quietud, de indiferencia, de desamor. Dios, dame, te ruego en el nombre de Jesús. Dame, Señor amado. Dame esa pasión que necesito para predicar a Jesucristo. Inyecta en mi corazón, dile, esa compasión que tú tuviste al enviarnos a tu Hijo. Y esa compasión que tuvo Jesucristo al despojarse de su trono de gloria para venir a esta tierra a hacerse hombre y morir por nosotros. Lléname de esa compasión, dile. Padre, en el nombre de Jesús te presento mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Señor.